Bien, buenas tardes a todos. Yo lo que querría decirles inicialmente es que cuando hace ya bastantes días los dirigentes de Economistas frente a la crisis se dirigieron a mí para que moderase este acto, ni ellos mismos ni yo teníamos idea de que iba a coincidir el acto con un momento tan especial como el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? De lo que se trataba con este acto y de lo que se sigue tratando, independientemente de lo que esté sucediendo fuera, es de que ellos y una serie de personas que han sido invitadas por ellos comentasen básicamente dos documentos que ha hecho públicas la organización y que yo creo que son verdaderamente sugerentes para los tiempos que estamos viviendo. Uno de ellos se titula Estrategia para lograr un crecimiento sostenible y empleo de calidad. Ambos documentos están en la web de Economistas Sin Fronteras, pueden consultarlos de Economistas frente a la crisis. Es que yo soy del patronato de Economistas. Y una especie de apócope de ese documento, que es la declaración de Economistas frente a la crisis ante la formación del nuevo gobierno. En este segundo documento hay una serie, lo más interesante o probablemente lo más sugerente para esta coyuntura es que hay una serie de medidas, allí se describen y se analizan una serie de medidas para el corto plazo, podríamos decir para los primeros 100 días de un nuevo gobierno que tuviese ciertas características y unas medidas de medio plazo para aprobar o para desarrollar durante el resto de la legislatura, ¿no? Bueno, todo esto ocurre en esta coyuntura, en este contexto que todos ustedes conocen, no el político, sino el económico, donde, según los últimos datos, se está manifestando una cierta recuperación o una recuperación del crecimiento, pero todas las secuelas profundas, telúricas, estructurales de la gran recesión o de la crisis que estamos padeciendo en el mundo y en nuestro país desde el año 2007 siguen vigentes. Es decir, el paro, el empobrecimiento, la desigualdad, el crecimiento exponencial del precariado. Y dos circunstancias, es decir, que se menciona al menos desde el punto de vista de los economistas, pero que en mi opinión son centrales. Una es la desconfianza de los ciudadanos ante el establishment, que se ha manifestado en las últimas elecciones generales en la emergencia de dos partidos políticos nuevos, con mucha potencia, novedoso en relación a esa potencia en el mundo desarrollado, y una circunstancia preocupante, que es que en casi todos los sondeos que se hacen sobre la calidad de la democracia, los ciudadanos han perdido fe en el propio sistema. Muchos ciudadanos empiezan a decir la democracia no nos está arreglando nuestros problemas, nos interesa mientras nos arregle nuestros problemas, ¿no? Estos dos elementos, que son dos elementos, insisto, más estructurales que los demás, también merece la pena que los economistas, como científicos sociales, los desarrollen y los discutan, ¿no? Bueno, cualquier gobierno que se forme, y cuando sea que se forme, va a tener que enfrentarse inmediatamente, que tome posesión, a dos problemas. Uno es el problema político, el problema que hay en estos momentos de confrontación entre Cataluña o una parte de Cataluña y el resto de España, que no vamos a abordar en esta discusión, porque aunque merecería una discusión desde luego ad hoc sobre el mismo. Y el segundo es, y aquí ya entramos directamente en lo que vamos a hablar esta tarde, la negociación que va a tener que sin duda ese gobierno con Bruselas. Como todos ustedes saben, en el mes de julio el Gobierno del Partido Popular presentó unos presupuestos generales del Estado para el año 2016 que ya en aquel momento se sabía que eran tremendamente voluntaristas y tenían que ver con las elecciones generales, pero que en estos momentos ya se sabe que no puede ser, que no van a ser cumplidos. Cualquier gobierno que llegue, lo primero que va a tener que hacer es negociar con las autoridades europeas cómo se llega a esa cifra mágica de déficit del 2,8% del Producto Interior Bruto, que era el objetivo para
para este año, en qué momento se va a hacer y si nos van a conceder una prórroga o no para hacerlo. En ese sentido somos un país que llegamos a esa negociación, insisto, cual sea el gobierno, con cierta debilidad, porque como comentábamos algunos de los miembros de la mesa hace un momento cuando estábamos reunidos, es un país que en los últimos 8 años no ha cumplido en ninguno de los 8 últimos años la cifra del objetivo de déficit negociado con las autoridades de la Unión Europea, ¿no? Como ustedes saben, la cifra que se está dando de lo que un país como el nuestro en estos momentos tendría que discutir con la Unión Europea se acercaría básicamente a los 9.000, 10.000 millones de euros, ¿no? Esa cantidad no es una cantidad muy anecdótica, sino una cantidad muy central, ¿no? 9.000 millones de euros es lo que se gasta un país como España en un solo año en construcción de infraestructuras. 9.000 millones de euros es casi el doble de lo que se gasta un país en defensa, o un poco más de lo que se gasta un país en seguridad ciudadana en un momento en que la seguridad ciudadana tiene tanta significación, dado que estamos también en un momento de convulsión del terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos hablando de una cantidad de recorte importante. Y ello da lugar a dos tipos de problemas. Uno, el problema de en qué se va a recortar, si hay que recortar y en qué momento se va a recortar esas cantidades. Y en segundo lugar, en el hecho de que en estos momentos la ciudadanía no está pensando en recortes, sino que estamos en un momento de pulsión de gasto. ¿Por qué? Porque se acaban de celebrar unas elecciones generales y todos los partidos políticos, unos en una instancia y otros en otra, nos han prometido cosas a los ciudadanos. Nos han prometido que va a subir el salario mínimo, nos han prometido que va a haber una renta básica en cualquiera de las modalidades que los partidos políticos están defendiéndola, nos han prometido que se va a recuperar los aspectos relacionados con la devaluación salarial, que se va a recuperar la cantidad y la calidad en temas como la sanidad, la educación, la dependencia, etcétera, etcétera. Y otro problema político que es muy importante desde el punto de vista económico, que es que cualquier gobierno que llegue ha de negociar inmediatamente con las comunidades autónomas un sistema nuevo de financiación de las mismas que probablemente dará lugar, en casi todos los casos, a las necesidades de más dinero. Entonces estamos viviendo en esa contradicción, es decir, que por una parte todos estamos viviendo en una pulsión de gasto y por otra parte estamos convencidos de que cuando llegue el momento de sentarnos con las autoridades europeas, allí se nos van a exigir recortes. De esto es de lo que tienen que hablar los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que tener en cuenta que además de ese presupuesto que presentó el Partido Popular en el mes de junio, una de las últimas medidas del Partido Popular, a mi juicio una medida enloquecida y completamente electoral, fue la bajada de impuestos. Es imposible cumplir el trilema de bajar los impuestos, cumplir con el déficit y adquirir promesas electorales. Eso es imposible y eso pone en el frontispicio de cualquier gobierno que se forme, con cualquier formación que se forme, el tema de una reforma fiscal, que es uno de los temas que están abordados en el documento de economistas frente a la crisis. Una reforma fiscal que tiene que tener lugar, por supuesto, el tema de la evasión de impuestos, que tiene que tener lugar, tiene que desarrollar para evitar en lo que sea posible esa elusión fiscal que se hace legalmente por parte de las empresas físicas y jurídicas, que tiene que abordar la progresividad de los impuestos, la progresividad perdida, la progresividad en las rentas altas y muy altas, en aproximar la presión fiscal del capital y del trabajo y en recuperar de alguna manera los impuestos patrimoniales, que son los impuestos relacionados con la igualdad de oportunidades. En fin, podríamos seguir hablando de esos temas y de otros muchos. Yo he expuesto algunos de los que a mí me parecen importantes en estos momentos a la luz de los dos documentos que he mencionado. A partir de estos momentos me callo, doy la palabra a mis compañeros de mesa para que den su opinión sobre estos u
u otros temas, recordándoles, como ya les he recordado antes, que estamos muy limitados de tiempo, y cuando acaben ellos o acabemos la conversación, los que estamos aquí, yo preguntaré o les daré la palabra a los miembros de la primera fila. Sí, se me olvidaba decir que tenemos una ausencia desgraciada, porque hubiera sido muy importante que hubiera estado aquí, que es de la representante del Partido Socialista, Luz Rodríguez, a la que han convocado esta tarde porque se estaban formando las comisiones en el Congreso de los Diputados y no podía faltar, pero están entre nosotros. Si han llegado, ya veo que ya están todos aquí, el representante de Podemos, Nacho Álvarez, representante de Unión Popular, está aquí Eduardo Garzón, están los dos secretarios generales de los dos sindicatos, a los que agradezco muchísimo que estén aquí, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez, y están conmigo también, o están con nosotros aquí, 4 directores de medios de comunicación digitales que me van a ayudar cuando llegue el momento, a intentar desbrozar para ustedes también en qué momento concreto de la coyuntura, en qué momento concreto de la negociación política estamos. Así que muchas gracias.